Nos vamos a Torre Ejecutiva, nos informa Nicolás González. Nico, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Rosario, el saludo para todos. Hoy sobre las 3 de la tarde llegó aquí una delegación del PIT-CNT encabezada por su presidente, Marcelo Abdala, el vicepresidente José Lorenzo López, también estuvo presente Elvia Pereira, una de las dirigentes del PIT-CNT, y también Milton Castellanos, que forma parte del Instituto Cuesta Duarte. Bueno, hoy se le entregó una carta al presidente de la República por parte de la Central Obrera en esta reunión, en donde el mandatario estuvo acompañado de algunos asesores, con 10 propuestas que la Central Obrera Sindical le hace al gobierno para, de alguna forma, tratar de equiparar los salarios, también tratar de hacer frente a la carestía que se ha planteado no solamente por la pandemia, sino también por una situación de aumento de los precios, el aumento de la inflación y demás en los últimos meses en nuestro país. A ver, vamos a repasar claramente las propuestas porque pudimos acceder a la carta que el PIT-CNT de alguna forma le entregó hoy al presidente de la República. Se habla del aumento del salario mínimo nacional, algo que ya se planteó en el acto del 1 de mayo, extensión de los jornales solidarios, algo que se viene hablando a nivel de Congreso de Intendentes, aumentar la inversión pública, estimular las compras públicas a las empresas nacionales, duplicar el monto de las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social por el plazo por lo menos de un año más, un plan de vivienda, diálogo social tripartito para poder generar empleo y desarrollo, y también diálogo para generar una reforma de seguridad social necesaria para el pueblo uruguayo. Esto es lo que planteó hoy en su carta el PIT-CNT ante el presidente de la República. En cuanto a algunas de esas medidas económicas que están planteando, como por ejemplo aumentar, por ejemplo, lo que tiene que ver o duplicar el monto de la tarjeta Uruguay Social, las asignaciones familiares, y también, por ejemplo, entre otras cosas, lo referido a el aumento del salario mínimo. Bueno, lo que plantea el PIT-CNT en cuanto a la financiación, y hoy se lo plantearon al presidente de la República, es que sea a través del incremento del impuesto al patrimonio en un 10%, fundamentalmente para aquellas personas o empresas que no tuvieron resultados negativos en la pandemia, porque lo que entiende el PIT-CNT es que en estos 2 años de pandemia hay sectores uruguayos que han tenido viento a favor, se han visto beneficiados de alguna forma, y también subir el IRAE entre un 25 a 35%. Eso es también lo que está planteando el PIT-CNT. Entre otras cosas, una medida también que plantean es imponer un 2% de impuestos a los depósitos uruguayos en el extranjero, en el exterior. Eso es también lo que hoy se le transmitió al presidente de la República. Marcelo Abdala fue el vocero y decía lo siguiente. Nosotros fundamentamos que no tiene absolutamente nada de malo en una situación donde se eleva la carestía, se achica, digamos, la participación de salarios y jubilaciones en la riqueza nacional. Eso a su vez afecta a pequeños comerciantes, industriales, productores agropecuarios. No tiene absolutamente nada de malo que un país busque hacer un retoque tributario temporal, como planteamos nosotros, que de alguna manera le genera a quien más riqueza está acumulando tirar una mano para resolver esas cuestiones, ¿no? Tiene que ver con impuesto al patrimonio, modificaciones en ese sentido, en el IRAE, impuesto a aquellos que capturan una suba igual o mayor a un 20% de los precios internacionales de las materias primas que exportamos, impuesto a los depósitos, digamos, de uruguayos en el sistema financiero en el exterior. Hay toda una fundamentación. Bueno, para mí un retoque importante en el salario mínimo nacional es clave, ¿no? Es decir, nosotros lo dijimos en el 1 de mayo, ese es un aspecto bien importante desde mi punto de vista, del mismo modo que si no queremos perder un 37% de los nuevos trabajos generados, la prórroga, digamos, en condiciones adecuadas de los jornales solidarios es clave, ¿no? Bien. A ver, hace algún instante estuvimos con algunas fuentes cercanas al presidente de la República, manteniendo algunos contactos para saber cómo había recibido de alguna forma el mandatario estas propuestas que hizo hoy la Central Obrera en esta reunión que duró aproximadamente 1 hora y media. Lo primero que tenemos para decir es que el presidente recibió la carta, obviamente la van a estudiar, no hay definido si va a haber una respuesta por escrito, una respuesta formal, por lo menos el PIT-CNT así lo plantea, o por lo menos así lo requiere, entiende que hoy ante la formalidad de este planteo, Presidencia de la República debería de responderle también formalmente respuestas, ya sea negativas o positivas, sobre alguno de los planteos que hoy hizo la Central Obrera. Lo otro, el presidente defendió su gestión. Cuando se habla, por ejemplo, de duplicar montos de la tarjeta Uruguay Social o algunos otros aspectos que tienen que ver con medidas más en lo económico, el mandatario ha defendido las medidas que ya fueron anunciadas por el Poder Ejecutivo en esta reunión en las semanas pasadas, y lo que ha dicho es que el gobierno, tanto el Ministerio de Desarrollo o el propio
propio Ministerio de Economía vienen trabajando en poder, seguir tratando de paliar situaciones que tienen que ver con las personas más vulnerables o lo que tiene que ver en cuanto a la población social más vulnerable en este aspecto. Lo otro que también recalcó el mandatario, y según algunas fuentes, repito, con las cuales hemos tenido acercamiento y contacto en estas últimas horas, es que hoy medidas en lo tributario por lo menos no están siendo consideradas por el Poder Ejecutivo. Esto ya, más allá de que hoy no hubo una negativa de parte del presidente como respuesta negativa ya ante el planteo del PIT-CNT, hoy no se maneja, según alguna fuente que manejamos, no se maneja una medida tributaria por lo menos en el corto plazo. Vamos a escuchar ahora otra parte de Marcelo Abdala, porque hoy también aprovecharon la reunión para plantear de parte de la Central Obrera una especie de persecución antisindical. Así lo plantea a la central del PIT-CNT, en este caso por parte de algunas autoridades del gobierno, por parte de algunos legisladores. Hoy no se habló directamente de nombres en la reunión, pero claramente al PIT-CNT le molesta y le preocupa algunas medidas que se han tomado, o por lo menos algunas declaraciones públicas que también se han hecho en el corto plazo sobre estos temas. Y esto era lo que decía Marcelo Abdala. Que no estábamos de acuerdo cuando de alguna manera se desarrollaba cierto clima, digamos, de persecución antisindical, de estigmatización del movimiento obrero, y en particular cómo esto a su vez se reflejaba en algunos proyectos, digamos, de ley que pretenden una reglamentación antisindical, desde mi punto de vista antidemocrática. En esto sí hubo algún planteo un poco más específico, porque el presidente dice que el gobierno se concentra, digamos, en un proyecto que es del Ministerio de Trabajo y que no tiene este carácter. Bueno, yo en ese sentido creo que hubo una conversación. Sobre este tema puntualmente, cuando se lo plantean al presidente, el presidente también tuvo respuesta, según me confirmaron hace algunos minutos algunas personas allegadas al mandatario. Por ejemplo, una cosa que le molestó a la calle Pou y hoy se lo planteó al PIT-CNT fueron algunas declaraciones públicas que hicieron algunos sindicalistas en las últimas horas, en los últimos días, respecto a, por ejemplo, que las medidas que estaba planteando el gobierno eran tardías, o por ejemplo sobre algunas otras situaciones. Bueno, el presidente dijo, yo soy el primero en apostar al diálogo, ustedes vienen aquí a hablar de diálogo, en este caso diálogo tripartito para poder generar empleo o desarrollo, diálogo para poder generar una reforma en la seguridad social. Yo estoy de acuerdo con eso, pero si queremos hablar de diálogo, bueno, hay que también, y el presidente así lo planteó, tener en cuenta que se han hecho algunas declaraciones en el último tiempo a nivel público que por lo menos no parecen ser las más correctas. Así lo planteó el presidente de la República y según nos comentaron, el propio PIT-CNT, el propio Marcelo Abdala de alguna forma reconoció que hay algunas declaraciones que por ahí se fueron de contexto en los últimos días. Así se basó esta reunión, repito, de 1 hora y media, en donde el PIT-CNT deja 10 propuestas al gobierno, el gobierno las recibió, las analizará, pero por el momento no hay una conclusión si va a responder formalmente a lo planteado y de alguna forma también si va a hacer caso o por lo menos va a dar luz verde para poder plantear algunas de las que hoy se trajeron aquí a Casa de Gobierno.